Cuánta paz que necesitamos, y esto lo hacemos siempre, todos los domingos, al escuchar la recitación del generoso Corán. Ya lo tenemos con nosotros al querido profesor e historiador Ricardo Elía para que nos hable acerca de la historia de Palestina. Lo saludamos y ya voy directo a la pregunta. ¿Podríamos hablar de Palestina como una historia de más de miles de años, de decenas de miles de años? Ricardo, ¿cómo andás? Sí, salam aleikum. Wa alaikum salam. Bueno, en realidad podríamos decir, podríamos hablar de 1 millón de años, pero por cierto tenemos muy poco tiempo. Nos vamos a circunscribir a los últimos 20.000 años, pero muy rápidamente. Hubo una primera cultura en la zona de Palestina llamada Kebarán o Kebariense. El tema es que los arqueólogos, los paleantropólogos no saben qué pueblo era, qué gente era. Entonces denominan la cultura según el yacimiento arqueológico que encuentran. Bien. Entonces, cerca de la actual ciudad de Haifa, hay una cueva de Kebarán, donde hay un yacimiento, y por eso es que la cultura se llama de Kebarán. Esta cultura la podemos ubicar entre los años 23.000 a 16.000 antes de Cristo. Wow. ¿Cierto? Sí. O sea, estamos hablando de hace 25.000 años. Luego de esta cultura viene otra, que también está identificada por su yacimiento arqueológico, la cultura de Natuf, o natufiense. También porque hay un lugar llamado Wadi Natuf, un yacimiento arqueológico. Esta cultura es muy rica, la podemos ubicar entre los años 15.000 y 11.500, también antes de Cristo. Sí. Y ahora estamos remontando bien atrás. Sí, bien atrás. Hay, por supuesto, toda una serie de yacimientos que los arqueólogos han estudiado. Ahora bien, la cultura que vamos a conocer con mucha más profundidad y más precisión es la cultura que edificó la ciudad de Jericó, al norte de Jerusalén, en lo que se denomina la Cisjordania, es decir, las tierras del Jordán hacia el oeste. Es interesante porque Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Exactamente se podría decir que tiene algo así como 11.500 años, ya que fue aproximadamente construida hacia el año 9.500 a.C. ¿Sí? Sí. Jericó. Te estoy siguiendo visualmente, sí. En árabe se conoce como Arija y en hebreo se conoce como Jericó. Traducido, el nombre significaría algo así como fragancia. Bien, esta es además de la ciudad más antigua del mundo, es la primera ciudad que se conoce que tenía murallas. Y algo realmente inédito o muy sorprendente es que esta ciudad tenía una arquitectura antisísmica. ¿En esa época ya? Sí, en esa época. O sea, eso es lo que descubrieron los arqueólogos. Bien. Que estaba preparada para aguantar terremotos. Es increíble, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de una ciudad de hace 11.500 años. Sí, que las edificaciones no son altas como ahora que hacen un edificio. Eran bajas. Bajas, claro. A lo sumo de 2 plantas, las casas. Bien. Bien, pasemos rápido, porque estamos haciendo algo muy rápido, por cierto. Llegamos al periodo calcolítico, que es alrededor del año 4000. Calcolítico es porque viene del griego jalcos, cobre, o sea, la época del cobre. Es una era casi premetálica, antes de los metales, el hierro, etc. Ahora bien, acá viene lo que digamos de alguna manera podemos decir la primera gran historia de Palestina, que es la llegada a toda la región de un pueblo de la península arábiga que vamos a conocer con el nombre de cananeos. Los cananeos, claro. Bien. ¿Quiénes son los cananeos? Lo conocemos según el nombre que le dan distintos pueblos. Por ejemplo, los griegos los llamaban fenicios, otros los llamaban cananeos, ¿sí? Sí. Pero en realidad, ¿quiénes eran? Era un pueblo árabe del sur de la península, los jimiaríes, por una región llamada Jimiar, que es el actual Yemen y Hadramaut. Y siempre vamos a encontrar un paralelismo en la etimología. Tanto sea fenicios, cananeos como jimiaríes, siempre significa lo mismo, los hombres rojos. ¿Por qué hombres rojos? Sí. Porque su especialidad era teñir las telas
con la tinta de un molúsculo y aparecía el color ese que nosotros conocemos como púrpura, que es un rojo intenso muy especial, por eso se conoce como la púrpura cardenalicia que tienen los cardenales. Y esta tela era muy preciada, muy costosa. Eran comerciantes, pero también navegantes, famosos navegantes. Y como navegaban el Océano Índico y ese mar que vos conocés muy bien, el Mar Rojo, son ellos los que le dieron el nombre al Mar Rojo, bien. Porque ellos eran los hombres rojos. Los hombres rojos navegan en el Mar Rojo. ¿Está bien? Bien. Bien. Ellos se van a trasplantar del sur de la península arábiga a lo que hoy es Palestina, Siria, Líbano. Y ellos van a ser además los fenicios que luego van a colonizar el Mediterráneo y van a fundar una ciudad como Cartago. Bien. Y vamos a tener un famoso personaje como el general Aníbal, que va a cruzar los Alpes. Todos esos son cananeos. ¿Está bien? Está perfecto. Y son además los inventores del alfabeto de 22 letras, muy importante, que va a dar lugar a todos los alfabetos posteriores. ¿Y cómo llegamos a Bien. la actualidad? Nos metemos ahora que tenemos casi un minuto para cerrar, Ricardo. ¿Sí? Más o menos. Bueno, 1 minuto y medio. Te cuento rápido algo que es muy importante antes de llegar a esa conclusión. La moderna arqueología, especialmente un arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, Israel Finkelstein, en un libro que se llama La Biblia Desenterrada, que comprueba que los cananeos son realmente el pueblo de la región, junto con los filisteos, que era otro pueblo de lengua semítica, y que en realidad los llamados hebreos no son otra cosa que parte de los cananeos. Entonces estamos hablando siempre de un mismo pueblo. Bien. Esto Bien. es muy importante para tener en cuenta. Mismo pueblo, misma región. Mismo pueblo, misma cultura, misma lengua. O sea, una lengua proveniente de la península arábiga. Bien. Bien. En consecuencia, no hay diferencias de etnia. Bueno, con el tiempo van a surgir, por ejemplo, los israelitas, ¿sí? Y más adelante, incluso, llegado el Islam hacia el año 638 a la región, que hoy conocemos como Palestina, esos israelitas progresivamente, ¿qué va a pasar? Se van a islamizar también. Entonces, muchos de los palestinos que hoy tenemos son los antiguos israelitas. ¿Quién atestigua esto? El que fue en su momento el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, quien escribió en un libro en 1920, por supuesto cuando no era primer ministro, esto que estamos hablando. O sea, reconoce que los antiguos israelitas son los actuales palestinos. Bien, ¿qué va a suceder aquí? El problema, en 1920, Palestina era muchísimo más grande de lo que es hoy, porque cuando, digamos, desapareció el Imperio Otomano, los actuales, países que hoy tenemos, por una parte Palestina e Israel y por el otro lado Jordania, eran un solo territorio. Bien, bien. ¿Se entiende eso? Sí, después se dividen, sí. Bueno, en el año 1947 las Naciones Unidas deciden particionar el territorio y ahí vamos a tener un Estado árabe y un Estado judío, pero los territorios son muy distintos a los que hoy conocemos. Eso fue la resolución 181. Ahora, ¿te das cuenta, Khaled, que estamos hablando de un periodo de más de 25.000 años en 5 o 6 minutos? Sí, sí, bueno, resumiendo la historia, sí. Es prácticamente casi imposible describir todo lo que hay en... Bueno, proponemos el contexto histórico. 1947, ¿qué pasa hasta la actualidad? Que eso, bueno, lo vamos a seguir tratando en el programa, pero nos ponemos en historia. Esa base. Sí, la base de la historia de Palestina. La resolución 181 de las Naciones Unidas especifica que tiene que haber 2 estados y, por supuesto, está el mapa correspondiente donde está el Estado árabe y el Estado judío según las Naciones Unidas. Bien. Del 29 de noviembre de 1947. Gracias, Ricardo, como siempre. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, cortita, y seguimos con más El Cálamo en este programa especial para que ustedes entiendan lo que está sucediendo
en Medio Oriente.